A lo largo de este reto tratamos con diversos conceptos de la química. Algunos aspectos importantes a tener en cuenta para este trabajo fueron el concepto de hidrocarburo y las estructuras de este tipo de compuestos junto con la del agua. Para empezar, los hidrocarburos son un grupo de compuestos orgánicos que contienen principalmente carbono e hidrógeno. La estructura molecular consiste en un armazón de átomos de carbono a los que se unen los átomos de hidrógeno. Se dividen en dos clases, hidrocarburos alifáticos y aromáticos. Por otro lado, el agua, aquel compuesto fundamental para la vida, es una sustancia formada por dos átomos de hidrógeno enlazados a un átomo de oxígeno. Tener claras las propiedades de estas sustancias a nivel macroscópico y en un sentido molecular resulta clave para la comprensión de nuestra problemática, ya que al conocer las estructuras de estos compuestos podemos saber cómo interaccionan entre sí. Agua. Propiedades físicas del agua. Entre estas se encuentra su densidad, que es de 1 gramo en 3 centímetros cúbicos. Su tensión superficial es muy elevada, por lo que esta es elástica. Su punto de congelación es de 0 grados centígrados y de ebullición es de 100 grados centígrados a una atmósfera. Propiedades químicas del agua. Se considera una sustancia polar. Su interacción molecular es dipolo-dipolo, creando puentes de hidrógeno. Su geometría molecular es angular. Hidrocarburos. Propiedades físicas. Los hidrocarburos aumentan su temperatura de ebullición al aumentar el número de carbonos. Son menos densos que el agua y a temperatura ambiente se encuentran en los 3 estados dependiendo de su número de carbonos. Propiedades químicas. Se consideran sustancias apolares. Sus interacciones moleculares en su mayoría son dipolo instantáneo, dipolo inducido. Su interacción con el agua es dipolo-dipolo inducido. Respecto a las propiedades como la polaridad en relación a los hidrocarburos, esta, como en todos los compuestos, está definida por los elementos que componen a la sustancia y por la forma en que estos se organizan al formar moléculas. Dada la forma en que se distribuyen los átomos en un hidrocarburo, las cargas se contrarrestan, por lo que terminan por ser compuestos apolares. La polaridad de las moléculas al mismo tiempo guarda relación con propiedades como la densidad, viscosidad y solubilidad. Mientras más fuertes sean las interacciones moleculares, mayor viscosidad, por ejemplo, pues es más difícil para las moléculas de un líquido desplazarse unas sobre otras. La polaridad de estos compuestos hace que estos solo sean solubles con otros compuestos apolares como otros hidrocarburos, pero no con el agua, siguiendo el principio de lo semejante disuelve a lo semejante. Por último, mientras más compactadas estén las moléculas del compuesto, más denso será, por lo que la polaridad también tiene una influencia directa en este sentido, al determinar el tipo de fuerzas intermoleculares de la sustancia química, en este caso hidrocarburos. La interacción intermolecular que se forma entre el agua y el petróleo es lo que conocemos como una interacción dipolo-dipolo inducido, proveniente de las denominadas fuerzas de Van der Waals. Retomando un poco de lo antes visto, esta interacción se establece entre una molécula polar, que en este caso sería el agua, y una no polar, que sería el hidrocarburo, de modo que la carga del agua provoca una distorsión en la nube electrónica de la molécula del hidrocarburo y la convierte en un dipolo, y es en ese momento que se logra establecer una fuerza de atracción entre las moléculas. Como vimos anteriormente, el agua es buena para disolver iones y moléculas polares, pero mala para disolver moléculas no polares, como lo es el caso del petróleo. Las moléculas de agua son polares con cargas parciales positivas en los hidrógenos y una carga parcial negativa en el oxígeno, y una estructura general angular. A diferencia de las moléculas polares, las moléculas no polares, como el petróleo, no tienen regiones de cargas parciales positivas o negativas, por lo que no son atraídas electrostáticamente por las moléculas de agua, dando origen a una interacción intermolecular conocida como dipolo-dipolo inducido. Por eso, en lugar de disolverse, las sustancias no polares se mantienen separadas y forman capas o gotas cuando se ponen en contacto con el agua. Para limpiar el río, una buena opción sería bloquear el flujo de agua para evitar la propagación del contaminante. Se puede optar por el uso de botes equipados con skimmers de petróleo. Un skimmer es un equipo especial para recoger y eliminar aceite, grasa e hidrocarburos de la superficie del agua. El principio de acción de los skimmers es relativamente simple.
El aceite, situado en la superficie del líquido, se adhiere a la superficie exterior lisa de una cinta recolectora. Dicha cinta junto con el aceite es arrastrada al recogedor de petróleo. El recogedor elimina el aceite de la superficie de la cinta recolectora. A cierto punto, con la tecnología actual, el ser humano no puede remover en su totalidad un derrame de petróleo de un cuerpo de agua, pero sí está claro que en el caso de los ríos se debe intentar minimizar y contrarrestar el daño lo mejor posible para evitar consecuencias catastróficas, procurando evitar un impacto más negativo y sin usar otros agentes químicos. Considero que, dado a que a día de hoy sigue sin haber un método que permita contrarrestar en su totalidad los efectos nocivos que tienen este tipo de incidentes para el ambiente, lo mejor sería empezar a optar por el desarrollo de energías renovables y a la vez por el establecimiento de políticas que impulsen estas tecnologías para que eventualmente reemplacen este tipo de fuentes. Claramente, tanto las personas cercanas al área del accidente como los organismos que habitan el medio salieron afectados en mayor o menor medida, ignorando así los derechos de los habitantes como la estabilidad del ecosistema. Un derrame de hidrocarburos trae consigo un montón de efectos adversos por un tiempo prolongado, por lo que buscar la manera de regular y reducir la explotación de estos recursos resulta urgente bajo las condiciones actuales. Como hemos visto hasta ahora, el hidrocarburo ocasiona un gran impacto ambiental y trae muchas consecuencias, las cuales privan de varios derechos a los habitantes del medio interior y exterior del agua, pues al momento en que el hidrocarburo entra en contacto con ella, este hidrocarburo queda suspendido, debido a su gran diferencia de polaridad, formando una película que impide el paso de luz solar en el agua, la cual es de vital importancia para distintos organismos que llevan a cabo la fotosíntesis dentro del agua, mientras que para otros organismos que viven fuera de ella, las consecuencias en su salud pueden ser graves, pues en el caso de los humanos van desde algunos cuantos vómitos, diarreas o náuseas hasta neumonía y la muerte en caso de ingerirse. Aprendí que es casi imposible que el agua disuelva los hidrocarburos. El petróleo es una sustancia tóxica. Es demasiado peligroso para los seres vivos en el entorno que pasen derrames como el de Cadereyta. Como país debemos hacer dos cosas importantes. Poner demasiada atención en lo que las empresas petroleras están haciendo a nuestro ecosistema y buscar energías renovables para reemplazar el petróleo, porque evidentemente no se ha respetado el derecho a un ambiente sano para la comunidad afectada.